¿Sabías que más del 50% de las mujeres que sufren un ataque cardíaco no experimentan los síntomas clásicos que normalmente asociamos con un infarto? A menudo, estas señales son mucho más sutiles, como un cansancio inexplicable, dolor en la espalda o hasta una simple sensación de indigestión. ¿Alguna vez te has sentido así? Lo alarmante es que en muchas ocasiones, estas señales pasan desapercibidas o se confunden con algo menos grave, y esto puede costarte la vida. Un estudio reciente revela que más de la mitad de las mujeres que sufren un infarto no buscan ayuda médica hasta que es demasiado tarde. Hoy queremos enseñarte a identificar esas señales silenciosas y, lo más importante, cómo actuar a tiempo. No se trata solo de reconocer los síntomas, sino de salvar vidas, tu vida. Ahora, vamos a profundizar en por qué los síntomas del ataque cardíaco en las mujeres son diferentes a los que se nos presentan en los hombres. ¿Por qué los síntomas en mujeres son diferentes? Es común pensar que un ataque cardíaco siempre presenta síntomas intensos, como un dolor agudo en el pecho que baja por el brazo izquierdo. Sin embargo, en las mujeres, los síntomas pueden ser muy diferentes. Esto se debe a varias particularidades anatómicas y fisiológicas que afectan cómo se manifiestan las enfermedades cardíacas en ellas. Anatomía de las arterias coronarias. Las arterias coronarias de las mujeres son en promedio 15% más estrechas que las de los hombres. Esta diferencia hace que las mujeres puedan experimentar un mayor esfuerzo cardíaco, lo que aumenta el riesgo de infarto. Frecuencia cardíaca. Además, el corazón de las mujeres late con una frecuencia hasta un 10% mayor que el de los hombres. Este ritmo más acelerado aumenta el esfuerzo del corazón, lo que puede generar síntomas menos evidentes y más difíciles de reconocer. Variabilidad de los síntomas. Los síntomas del infarto en las mujeres son más variables que en los hombres y a menudo no son tan evidentes. En lugar de dolores intensos en el pecho, pueden experimentar malestares como cansancio extremo, náuseas o molestias en la espalda, lo que puede dificultar su identificación. Síntomas únicos y silenciosos, conociendo los signos que pueden pasar desapercibidos. Ahora que sabemos que los síntomas en las mujeres pueden ser distintos, vamos a detallar algunos de los signos más comunes y, a menudo, silenciosos que indican un posible ataque cardíaco. Identificarlos puede marcar una gran diferencia en el cuidado de tu salud. Cansancio extremo, sin motivo aparente. Este es uno de los síntomas más comunes y, sin embargo, más ignorados. Muchas mujeres experimentan un cansancio profundo, incluso sin haber realizado esfuerzo físico. Si te sientes agotada al punto de que actividades simples se vuelven complicadas y no encuentras una explicación lógica, puede ser una señal de alerta. ¿Te ha pasado alguna vez? Ese cansancio no siempre es por estrés o falta de sueño. Podría ser tu corazón pidiendo ayuda. Desconfort leve o presión en el pecho. Aunque la imagen típica de un infarto incluye un dolor fuerte en el pecho, en las mujeres puede presentarse solo como una presión o incomodidad. A veces, esta sensación viene y se va, y no siempre se irradia hacia el brazo. Si sientes una presión en el pecho que no puedes explicar, es importante prestar atención. ¿Lo has sentido alguna vez? Dolores en la espalda y los hombros. Los dolores en la espalda, sobre todo en la parte alta, y en los hombros, también pueden ser un indicio. Al ser un malestar tan común, suele atribuirse al estrés o a malas posturas, pero puede ser un síntoma temprano de problemas cardíacos. La próxima vez que sientas un dolor persistente en la espalda o los hombros, recuerda que puede tener una causa más seria: sensación de acidez o indigestión. Muchas mujeres reportan haber sentido una especie de acidez o indigestión antes de un ataque cardíaco. Esta sensación se confunde fácilmente con problemas digestivos, pero si se presenta sin razón aparente y persiste, es importante prestar atención. Falta de aire repentina. La dificultad para respirar sin explicación es otro síntoma común en mujeres. Puede aparecer incluso sin haber realizado actividad física. Si alguna vez has sentido que te falta el aire de forma repentina y sin una razón clara, es recomendable consultar con un médico. Náusea y mareo.
La sensación de náusea junto con mareos es otro signo que puede indicar un problema cardíaco. Como es fácil de confundir con otros malestares, puede pasar desapercibido, pero la clave está en su persistencia o en su intensidad sin una razón obvia. Dolor en la mandíbula o el cuello. Por último, pero no menos importante, el dolor en la mandíbula o en el cuello también puede ser un síntoma de ataque cardíaco en mujeres. Este dolor suele ser leve y molesto, y puede aparecer y desaparecer. Al tratarse de una molestia tan general, muchas veces se ignora, pero también es una alerta que el cuerpo da cuando el corazón necesita atención. Recuerda que estos síntomas, aunque parezcan cotidianos, pueden ser señales tempranas de un problema mayor. Identificarlos y actuar rápidamente puede marcar la diferencia. Importancia de buscar ayuda médica inmediata. Si experimentas alguno de estos síntomas, es fundamental que no los ignores. Aunque muchos de estos signos pueden parecer simples molestias o problemas pasajeros, en el caso de un ataque cardíaco, cada minuto cuenta. El retraso en la búsqueda de atención médica puede aumentar considerablemente los riesgos y las complicaciones, incluso llegar a poner en peligro tu vida. Lo más importante es que no esperes a que los síntomas desaparezcan por sí solos. Si sientes dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos o cualquier otro síntoma mencionado, busca atención médica lo más rápido posible. Los médicos tienen las herramientas necesarias para diagnosticar y tratar los problemas cardíacos antes de que se agraven. Recuerda que la salud de tu corazón no debe esperar. Si tienes dudas sobre los síntomas que estás experimentando, no dudes en acudir a urgencias. Es mejor estar tranquila y comprobar que todo está bien que lamentarlo más tarde. Consejos prácticos de autocuidado y prevención. La prevención es la clave para evitar problemas graves en el futuro, y cuidar de tu salud cardíaca debe ser una prioridad en tu vida. Aquí te compartimos algunos consejos prácticos que pueden marcar una gran diferencia. Realiza chequeos médicos regularmente. Es fundamental que te sometas a chequeos periódicos para monitorear tu salud cardiovascular. Exámenes como análisis de colesterol, presión arterial y pruebas cardíacas son esenciales para detectar posibles problemas a tiempo. Mantén una alimentación saludable, una dieta balanceada, rica en frutas, verduras, granos enteros y grasas saludables, es crucial para cuidar el corazón. Evitar el consumo excesivo de alimentos procesados, azúcares y grasas saturadas puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Realiza actividad física. El ejercicio regular no solo es bueno para mantener un peso saludable, sino que también mejora la circulación y fortalece el corazón. Intenta incluir al menos 30 minutos de actividad moderada, como caminar, nadar o hacer yoga, en tu rutina diaria. Controla el estrés. El estrés crónico puede tener un impacto negativo en la salud del corazón. Practicar técnicas de relajación, como la meditación o el yoga, puede ser muy beneficioso para reducir la ansiedad y el estrés. Con estos hábitos saludables, estarás dando un gran paso hacia la prevención de problemas cardíacos. Ahora, reflexionemos sobre cómo estos síntomas pueden haber afectado a otras mujeres y cómo compartir esta información puede salvar vidas. Recuerda, reconocer los síntomas a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No dejes pasar las señales de tu cuerpo y toma acción si notas algo fuera de lo común. Tu salud cardíaca es vital y prevenir es siempre el mejor camino. ¿Alguna vez has experimentado algunos de estos síntomas y no les has prestado atención? O tal vez te has sentido cansada sin razón aparente o con molestias en la espalda que no parecían graves. Este tipo de señales no deben ser ignoradas. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir mejorando tu salud, suscríbete a Salud en Foco y activa la campana de notificaciones. Así, estarás siempre al día con nuestros consejos y tips para vivir una vida más saludable. Tu bienestar es nuestra prioridad. Además, es importante recordar que este video tiene fines educativos y no sustituye el consejo médico profesional. Si experimentas cualquiera de los síntomas mencionados, no dudes en consultar a un médico. Tu salud debe ser siempre tu principal prioridad. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Has identificado alguna señal que antes pasaba desapercibida?
Nos encantaría saber tu experiencia. Deja tu comentario abajo, comparte este video con otras mujeres que puedan beneficiarse de esta información y mantente al tanto de más consejos de salud. Muchas gracias por acompañarnos y te espero en el próximo video con más consejos que podrían cambiar tu vida. Cuídate mucho.